espiritual. Entonces, puede ser todo lo que tú quieras, pero si no tiene propósito espiritual, no es ayuno, ¿ok? Entonces, esa es la palabra clave, que tenga un propósito espiritual. El ayuno es una parte muy normal de un cristiano y yo no sé en qué parte de la historia dejó de existir o dejó de sonar, o por lo menos en mi vida de cristiana, en 20 años, nunca había resumbado yo en el 2000 conocí a Estefania y empecé a caminar con el Señor. Entonces, pero yo no les digo que puede que una que otra vez me lo hayan mencionado y que en alguna parte lo hayan hecho, pero no era algo que fuera una cotidianidad de la vida del cristiano. Vamos a ver en la Biblia miles de ejemplos y miles de personas y vamos a empezar con uno que es el Salmo 42. Si vamos al Salmo 42, este está un poquitín largo, pero yo quiero que entendamos súper bien la necesidad que aquí tenía David y la profundidad que él tenía, donde la presencia de Dios y la necesidad de Dios era más para él que poder tener un alimento. Entonces, voy a leerlo y después lo comentamos. Como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me preguntan a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría, acciones de gracias, hacíamos gran celebración. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Dios mío, me siento muy abatido, por eso pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas de Hermón, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor me envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Y digo a Dios y a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos cuando mi adversario me insultan, preguntándome a todas horas, ¿dónde estás tú, mi Dios? ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Entonces, aquí vemos donde David, ustedes saben que tuvo que huir y estar escondido varias veces porque Saúl lo quería matar y él ayunaba y clamaba bastante a Dios y estuvo como deprimido, a veces angustiado, solo, escondido en cavernas y todo, pero aquí muestra como el hambre y la sed del Señor era más grande que su deseo natural de la carne por el alimento. Él deseaba como alma mía, como desde adentro, desde el fondo, desde adentro. Y esto lo único que nos da a entender es que cuando uno elimina ese alimento de su dieta por un tiempo, el espíritu queda desbloqueado de las cosas de este mundo y se vuelve increíblemente sensible a las cosas de Dios. Entonces, lo que hacemos es que cuando yo ayuno con este propósito espiritual y me quito este alimento o esta cosa del mundo, le estoy diciendo a mi carne, lo siento, no. ¿Y qué pasa adentro mío? El espíritu que tengo adentro, el espíritu de Dios, se hace increíblemente más sensible a las cosas de Dios. Eso es lo que pasa adentro de nosotros. David llegó a tal punto que él podía clamar desde las profundidades de su espíritu a las profundidades del espíritu, a las profundidades de Dios. Hasta ese punto llegó él. Ojalá algún día podamos de verdad clamar así, con ese espíritu, que se conecten de esa manera. Una vez nosotros eh, podamos llegar a ver
o sentir esta intimidad con Dios y las incontables recompensas y beneficios de nuestra perspectiva va a cambiar. Y comprenderemos que el ayuno es una fuente secreta del poder que muchos pasamos por alto. Es una fuente secreta de poder y la pasamos por alto. Entonces, todos en nuestra vida hemos oído hablar del cordón de los tres dobleces, que no se rompe, ¿cierto? Hemos oído hablar de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, en referencia a los tres cordones. En los matrimonios siempre oímos el esposo, la esposa y oímos a Jesús. Bueno, aquí hoy también vamos a hablar de ese cordón. Y todas me van a decir, pero Adri, ¿cómo así? ¿En el ayuno, el tres cordón? Bueno, ténganme paciencia, pero todo is going to make sense. Entonces, vamos a ir a Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12. Entonces, acá nos dice lo siguiente, 11:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, ¿correcto? Eso está clarísimo, no vamos a entrar ahí, ya eso lo hemos visto varias veces. Esto lo escribió Salomón, ¿ok? Entonces, Jesús vino a esta tierra a enseñarnos los principios del reino de Dios. Y estos principios del reino de Dios están en conflicto constante con los principios de este mundo. Todo lo que Jesús nos vino a enseñar choca o está en conflicto con lo que este mundo cree. Por eso Estefanía nos recuerda 1001 vez. Acuérdense que nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. O sea, estamos siempre en conflicto con los principios de este mundo. Entonces, si no las vamos a leer porque son muy largas, pero quiero que ahora vayamos a Mateo 6. Pero vamos a tomar ciertos pedazos. Vamos a ir a Mateo 6. En Mateo 6, Dios nos habla de las bienaventuranzas, ¿cierto? En el Mateo 6:1. Si ustedes abren la NBI, si la tienen, sería ideal en su Biblia electrónica, ojalá la tengan. Pero bueno, vamos a ver aquí en Mateo 6 cómo Dios nos dio la pauta, cómo debemos vivir y esta pauta aborda 3 obligaciones que debemos hacer. Y dice, el dar a los necesitados, ¿cierto? Y está toda la explicación que más adelante podemos entrar. Luego, apenas se acaba el versículo 4, antes de arrancar el 5, dice la oración, ¿correcto? Entonces está todo lo que nos explica cómo debemos orar, ahí nos enseña el Padre Nuestro, nos explica todo lo que debemos orar. Y luego cuando se acaba el versículo 14, antes el 15, nos habla el ayuno, ¿correcto? Entonces dice que la pauta como debemos vivir, esta pauta aborda 3 obligaciones concretas de todo cristiano. ¿Escucharon esa palabra? Obligaciones. 3 obligaciones. Dar, orar y ayunar. ¿Ok? Dar, servir. Dar o servir, orar y ayunar. Y en Mateo 6, Dios nos dice, ¿para cuándo oren? ¿Para cuándo sirvan? ¿Para cuándo ayunan? Por si ayunan, por si de pronto, por si de vez en cuando. No. Él nos dice, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Esa es la obligación de todo cristiano. Él nos dejó claro que ayunar es una parte normal de la vida de un cristiano, no es algo especial. Puede ser posible que nos estemos perdiendo nuestras más grandes victorias, nuestras más grandes bendiciones, porque no ayunamos. ¿Puede ser posible? En Marcos 4:8-20, Jesús habló
del beneficio que había del 30 por uno, del 60 por uno y del 100%, del 100 por uno. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar lo que les dije ahorita de los 3 hilos. O sea, ¿qué pasa si solo estamos orando, orando? ¿Será que estamos recibiendo solo el 30 por uno? Y si oro y doy o oro y sirvo, solo estoy recibiendo mi 60 por uno. Pero ¿qué pasa si estoy orando, dando y ayunando? Voy a recibir mi 100 por uno. ¿Ok? Ahí es donde vamos a utilizar esta como ejemplo o analogía de los 3 puntos, de los tres, del cordés, del hilo de los 3 puntos. O sea, esas tres, Adrianita, perdón, ¿cuál fue la cita que diste? ¿Marcos 8 o Marcos qué? Marcos 4, 8, Ah, 20. Ahí es donde hablan gracias. del 30 Sí, por uno, el te 60 busqué por mal. uno. Estaba buscando Marcos 8. No, Marcos 4, 8, 20. Entonces, ahí es donde nosotros vemos como cristianos, nosotros como creyentes en Cristo, nosotros debemos aplicar las tres para que no se rompa nada, para recibir todas nuestras bendiciones, para tener esa presencia. Entonces, aquí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué bendiciones me estoy perdiendo? ¿Qué atadura no estoy logrando romper en mi vida? ¿O qué respuestas no estoy recibiendo? ¿Será que me falta poder completar este triángulo o estas 3 obligaciones que debo hacer? Vamos a ir, hay 1000 ejemplos en la Biblia, no los vamos a poder ver todos porque sería un montón, pero hay una historia que vamos a leer que está en Mateo 17 y yo se las voy a leer aquí rapiditamente. Y dice, Mateo relata la historia de un padre que tenía un hijo que estaba poseído por el demonio. Durante muchos años este niño, por ejemplo, se tiraba al fuego o se tiraba al agua y era como medio loco y se volvió una amenaza. Y dicen que él tenía un espíritu de suicidio que lo atormentaba constantemente. Habiendo agotado todo intento de curar al muchacho, hasta llevarlo a los discípulos, pero sin éxito alguno, la grave situación del padre parecía imposible. Y él escuchó que Jesús estaba cerca. Entonces oyó que Jesús estaba cerca. Acercándose al maestro, le clamó, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Cuando llevaron el muchacho ante Jesús, la Biblia dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. ¿Qué fue lo que logró hacer este cambio? ¿Qué fue lo que logró? Después de todo, acuérdense que Jesús en Mateo ya le había, en Mateo 10, antes de leer esto en Mateo 17, Jesús ya le había dado a los discípulos el poder de ir y echar demonios en su nombre, de expulsar demonios, de sanar enfermos. Ya les había dado, ya les había otorgado ese poder a ellos. Entonces en la tarde ellos también querían saber cómo Jesús había podido y ellos no, porque a él le llevaron, el papá le llevó, este chico se los llevó a los apóstoles y ellos no habían podido. Entonces, ellos también querían saber y por eso más tarde aquella noche, cuando estaban a solas con Jesús, le preguntaron, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué fue lo que pasó? Y Jesús le respondió, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeres a esta montaña, pásate de aquí para allá y ella se pasaría y nada nos sería imposible. Pero, esta palabrita, pero, hay que ponerles tantas atenciones a estas palabritas, pero en la Biblia, porque es que aquí es donde está la clave. ¿Cuántas veces hemos oído una prédica sobre esto? Que para ti no hay nada imposible, nada será imposible, nada será imposible. Pero, este género no sale sino con oración y ayuno, con oración y ayuno.
¿ok? Entonces aquí Jesús nos está mostrando que nosotros tenemos que ayunar para poder sacar ciertas cosas de nuestra vida o recibir ciertas respuestas en nuestra vida. Cuando usted sigue con fidelidad las tres obligaciones de un cristiano, Dios te va a recompensar, te va a recompensar. Y no solo te va a recompensar, sino que lo va a hacer públicamente, públicamente. Eso lo vamos a ver más adelante, durante toda esta exposición. Eh, la pregunta, bueno, apenas pasó esta situación, esta historia que les estoy contando, apenas pasó esto, el Señor, Dios, se llevó a Jesús al desierto. ¿A hacer qué? A ayunar. Se llevó a Jesús a ayunar. Pregunta, si Jesús hubiera podido lograr todos los milagros que logró, todo lo que vino a hacer, ¿por qué creerían que iría a ayunar? El Hijo de Dios ayunaba porque él sabía que hay cosas sobrenaturales que solamente podrán ser liberadas de ese modo. Acuérdense que nuestras batallas no son en la carne ni físicas. Nuestras batallas son en los allá arriba, en los contra los seres potestades y contra los demonios y contra está en el espíritu nuestras batallas. Ahí se ganan y ahí se lucha. Entonces, Dios sabía que todo lo que él venía a hacer, había muchas cosas sobrenaturales que solamente podrían ser liberadas de ese modo. ¿Cuánto más deberíamos ayunar y practicar nosotros el ayuno? ¿Cuánto más? Todavía uno pudiera pensar y decir, ay, Adri, no, pero es que el ayuno, no, 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 eso no es para mí, a mí como que, no, no, eso es sacrificio, como que, no, no, no estoy como muy convencida y no, no me suena como que lo máximo el ayuno y esto no creo que sea para mí. Pero yo les digo algo, si ustedes como cristianos queremos, ¿quién es nuestro mayor ejemplo como cristianos? O sea, como quién quiero llegar yo a ser. Exacto, Gigi, como quién quiero llegar yo a ser, como Jesús, y debo hacer lo que él hacía. Vamos a ir a Lucas 5, 34, 35. Perdón, yo sé que vamos a leer un poquito y mucho, pero pues vamos a ver varias palabras. 5, 34 al 35. Y vamos a ver que aquí 34 al 35. Jesús replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras que él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio y aquellos días ayunarán. Más adelante vamos a volver a retomar este mismo versículo, pero piensen, o sea, cuando Jesús se tenía que ir, iba a ir, ¿cierto? Y dice que íbamos a ayunar cuando Él se fuera, lo íbamos a hacer. Llegará el día en que se les quitará el novio, en aquellos días ayunarán. O sea, Él lo daba por hecho, por sentado, ayunarán. Jesús no esperaba que sus discípulos hicieran algo que él no hubiera hecho, ni espera que tú hagas algo que él no hizo. Acuérdense que él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentadas, fue probado en todo lo mismo que nosotros y sufrió lo mismo que hemos pasado nosotros. Y nosotros lo que debemos tratar de hacer es ser como Él. Él es nuestro más maestro de los más, como Él queremos llegar a ser. Vamos a leer Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro. Steph, si me buscas Lucas 6:40, porfis. Primera de Pedro 2:21. Les voy a leer lo que dice acá. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos, para que nosotros sigamos los pasos de Jesús. Y si quieres, Steph, nos lees Lucas 6:40, porfis. Ujú.
Dice, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. El alumno que complete su aprendizaje será como su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? ¿Como quién queremos ser? Ok, así que yo las invito todas a que hagamos esta práctica que de verdad la hemos dado por omisa o no la sabíamos o no teníamos el conocimiento, pero ya saben que es una obligación de nosotras como cristianas o como seguidoras de Cristo hacer, dar, orar y ayunar. Cuando damos, oramos y ayunamos, Dios se deleita en darnos recompensas y Él nos recompensa públicamente. Aquí vamos a regresar, vamos a ver varias situaciones en la Biblia donde nos explica cómo así que me va a recompensar públicamente, para qué o por qué. Lo vimos, no lo leímos, pero están las bienaventuranzas, que las invito a que lean en Mateo, si nos da tiempo, de pronto las podemos leer en 6:1 están, lo que les dije al principio, dar, orar y ayunar. Y como dice ahí, que lo hagamos siempre en privado, pero la recompensa siempre vendrá públicamente. Entonces, vemos en Daniel, todas conocemos la historia de Daniel, que ellos estuvieron cautivos en Babilonia cuando fueron Israel, ya después de haberse liberado y todo, fue exiliado nuevamente, ¿cierto? Fue exiliado nuevamente a Babilonia, Israel, y había unos jóvenes que eran como más estudiados, como más letrados, como más, eran como, yo no sé si la palabra es como consejero, no sé cómo les dirían a ellos, pero eran personas como que eran más estudiadas o consejeros del rey o estas personas fueron llevadas al palacio, ¿cierto? Y estas personas, y ahí estaba incluido Daniel y sus tres amigos, y ellos estaban presos, pero no presos, porque ellos tenían que vivir ahí, tenían que estar al servicio del rey, tenían que aconsejarlo, tenían que decirle, estaban a su servicio, ¿ok? Pero a estas personas, a Daniel y a los tres amigos, más a otro montón de personas, los alimentaban y les daban cosas que comían en el palacio, les daban carnes, postres, panes, de todo. Y Daniel con sus amigos dijo, no, nosotros no nos vamos a alimentar de todo lo mismo que se alimentan toda esta gente. Nosotros vamos a alimentarnos pues de nuestras creencias y dijeron como que no, nosotros denos solo frutas y ellos dijeron no, 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 esto no lo puedo, como así, no, ustedes se van a debilitar, no puede ser. Entonces Daniel le dijo, vamos a hacer una prueba por 10 días y nos van a dar solo verduras y agua. Si nosotros no estamos mejor y más sabios en estos 10 días, nosotros accedemos y regresamos a donde ustedes. ¿Y qué pasó? Al 10 días, este ayuno parcial permitió que tuvieran más sabiduría y por encima que todos sus compañeros. Luego, el mismo Daniel, más adelante, cuando él ya era mucho, mucho mayor, ya no era joven, él estaba agobiado y afligido por los pecados de Israel. Y dice que volvió a ayunar por 3 semanas. Y luego se le apareció un ángel que le dijo, Daniel, te escuchamos. Ángel le fue enviado que sus ruegos habían sido escuchados desde el inicio de su ayuno, pero había tenido el ángel que tener una batalla y una pelea antes de poder venir con su respuesta, desde el momento en que él inició a ayunar. Moisés, Moisés ayunó 40 días cuando recibió los 10 mandamientos. Eso está en el Éxodo 34, por si alguien lo quiere leer, del 27 al 28. Ahí él ayunó 10 días. Bueno, ¿y qué me dicen de Amán? ¿Se acuerdan cuando ordenó la aniquilación de todos los judíos y Esther llama a todo el pueblo judío a que ayune con ella 3 días? 3 días sin comer
ni tomar agua. 3 días sin comer y tomar agua. Y Amán, ¿qué pasó? Quedó al descubierto y fue colgado en la misma viga que él había construido para matar a Mardoqueo. Y Esther recibió toda la gracia y el favor del Señor. Bueno, y sin ir a otra más, ¿qué me dicen de Ana? Que estaba afligida porque no podía tener hijos y ella lloró y no comió. Y en Primera de Samuel 1:7, Dios oyó su clamor y nació el profeta Samuel. Tenemos muchos, muchos ejemplos. Eso, yo les mencioné algunos que de todas estas historias que la verdad, como dice Esther, llevamos 5 años y yo creo que ya todas estamos enamoradas y encantadas de todas estas historias, pero a veces se nos olvida, por eso tenemos que leer y estar conectadas a esta palabra, niñas, porque de verdad, o sea, está Esdras, está el pueblo de Nínive, ¿se acuerdan? De Jonás, la ballena, cuando todo el pueblo de Nínive, o sea, y Jonás encima bravo, pero no importa, porque todo el pueblo, Nehemías, David, Josué ayunó 40 días, Pablo ayunó mínimo 3 veces que aparece, Pedro ayunó y obviamente Jesús ayunó. Entonces, pues ya saben la importancia de todo lo que hemos leído. Ahora vamos a ver un tema que puede llegar a ser un poquito controversial. Para mí lo era antes, pero ya está clarísimo, clarísimo. Y voy a tratar de que lo entiendan igual como a mí, como que se me abrió. Destronar al rey estómago. Va. Si no lo conocen, hagan así, miren para abajo y se los presento. Ese que a veces le ruge, a veces cuando a veces se nos sale un poquito, cuando a veces ya bien, cuando no nos cierra el pantalón. Bueno, ese es el rey estómago. Con una comida es como Adán y Eva pasaron de disfrutar pacíficamente de la presencia de Dios en el huerto a ocultarse con temor de su presencia en el huerto. Eso está en Génesis 2, del 8 al 9 y del 16 al 17. El diablo es un enemigo súper audaz, pero que usando la comida siempre se va a aprovechar para que nuestra carne salga a flote. Siempre, siempre. Entonces, vamos a ir, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Y se habla mucho de estas dos ciudades y de las cosas tan horribles que pasaron y que hacían, pero quiero que vamos a Ezequiel 16:49. Perdón, 49. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Además de otras cosas que ya todos sabemos, que si no vamos a entrar en todo lo que implica, pero gula, gula, siempre está presente, siempre está presente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios lo destruyó, porque también cayeron en la gula. Por ahí entró el enemigo también. ¿Qué me dicen de Esaú? ¿Por qué perdió su primogenitura? Lo logré, no saben lo que practiqué esa palabra. Hay ciertas palabras que a uno le cuesta pronunciar, pues a mí esa me costaba. Primogenitura, ¿cómo la perdió? Por un plato de lentejas, muchachos, por un plato de lentejas. O sea, Esaú, el hijo de Isaac y Rebeca, ¿se acuerdan con Jacobo que debía recibir doble porción y vendió su primogenitura por un plato de lentejas al rey estómago? O sea, el rey estómago lo dominó la carne. El pueblo de Israel
fue sacado de Egipto con grandes milagros, o sea, plagas, milagros, destellos, bombones, platinos, lo que lo quiera poner, con grandes milagros. ¿Y qué pasó? Pasó que ellos empezaron gente extranjera empezó a juntarse, que querían comer, que querían comer, que querían comer, y empezaron a recordar que ellos comían carne y pescado y otro montón de cosas. Vamos a números 11:47. Y ustedes saben que ellos nunca tuvieron farmacia, hospital en 40 años. O sea, lo que Dios les daba era lo que necesitaban, ni más ni menos, y todo era perfecto. En números 11:4. Gente de toda clase se había mezclado con los israelitas, o sea, se les iban como añadiendo en ese viaje. Esa gente solo pensaba en comer. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? O sea, como si el maná lo estuvieran pagando. También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta, hágame el favor, reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Wow, qué increíble, ¿cierto? Y así somos nosotros, muchos, así somos. Cada vez que nos quejamos, cada vez que murmuramos de alguien, que criticamos, y uno dice, otra vez, Señor, perdón. Lo bueno es que caemos en cuenta y podemos pedir perdón. Yo creo que esa es una gran diferencia que cada vez es como más, se va haciendo más narrow, más estrecho, hasta que algún día no lo hagamos, Señor Padre. Pero Él mandó carne y codornices de tal modo que la gente comía tanto, tanto, que dice la Biblia que varios se murieron y fueron enterrados ahí. Y esta primera generación incrédula nunca, no pudo entrar, no pudo entrar. Y dice más adelante, ya sabemos cuando fueron Josué y Caleb y no creyeron y todo, pero, pero era la gente que se quejaba, la que decía, tenemos seca nuestra garganta. O sea, ¿cómo se habrá sentido el Señor? Nosotras siempre vamos a encontrar mil excusas, mil y una excusas para no ayunar. Siempre van a haber miles de eventos importantes a los que tenemos que asistir y si no es el fin del mundo. Pero es que, ¿cómo voy a empezar un ayuno? ¿Cómo lo voy a hacer? No, tengo costurero, tengo el viernes, ¿cómo es que se dice en Guate? Ya se me olvidó. Tengo el junte, El tengo cuchubal. el cuchubal, tengo cuchubal y me toca en mi casa o me toca a mí llevar el postre. Ay, no, ya pelar diciembre, no importa. O sea, siempre cedemos ante cualquier otra circunstancia de la vida, pero no nos damos cuenta lo importante que es, o sea, el trasfondo que tiene no ceder a estas cosas, a no ceder a nuestro estómago. Cuando sabemos esto, no lo tengo en mi charla, pero se los voy a decir porque lo leí en alguna parte del libro y ya cuando hice el resumen no lo encontré. Cuando sabemos que no nos debemos comer ese pedacito más de pizza, porque ya nos va a caer mal, porque ya comí suficiente, por whatever reason. ¿Por qué, por qué cedemos? ¿Por qué cedemos ante el estómago, ante la carne, cuando sabemos en el fondo que no es lo que nos conviene? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Caviuchis, no te había visto. Hola. ¿Por qué siempre cedemos? No entiendo por qué. Pero bueno, Dios sabe que nunca hay un tiempo conveniente para ayunar. Nunca, nunca. Hoy viene el cumpleaños de alguien, pero Él sabe. Y ustedes saben que dice la palabra, que Él va a darnos el querer como el poder. Él no lo va a dar. Y no es sino que nosotros nos lancemos, le creamos, digamos, bueno, Señor, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la fuerza de voluntad, pero yo quiero hacerlo, yo estoy dispuesta a hacerlo. Miren, cuando yo iba leyendo este libro, yo iba de viaje para Colombia y yo era tal emoción, sentía mi corazón y mi alma, que yo dije, Señor, yo voy a hacer, aunque sea no lo acabo de leer,
y no lo había acabado de leer, pero yo iba leyendo tan emocionada, y yo decía, Señor, por Dios, es que, ¿cómo es que yo nunca he hecho ningún ayuno? Yo voy a hacer un ayuno en Colombia. Y estuve 10 días y lo logré y no me dieron ganas y venía, miren, fue un ayuno fácil, fue fácil, no empecé como, pues, no voy a comer en 3 días ni tomar agua, no, pero miren, muchis, ni ganas me dieron, o sea, yo estaba tan, como, ay, irradiaba, como que lo quería hacer. El autor nos da varios consejos y nos dice de verdad que nos Adri, lancemos a hacerlo. Dale, perdón, Steph, perdón que te interrumpa, solo, dale. solo un comentario importante, exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, que lo primero que dijo Adri, que no, qué es el ayuno o qué no es? O sea, ayunar no es solo me voy a quitar la comida porque aprovecho y hago dieta o porque he comido, ¿verdad? Sino que tiene un trasfondo espiritual, que fue como Adri empezó, ¿verdad? Siempre tiene que ser dedicado, entregado y con un propósito espiritual, algo que vamos a entregar al Señor. Entonces, con lo que está diciendo Adri, o sea, con lo que dijo al principio y lo que está diciendo ahorita, como ella dice, estaba tan llena del Señor, tenía tantas ganas de hacerlo y entregarlo, que no me pude en medio de un viaje en Colombia, que sabemos la arepa, el amigo, el wherever, todo eso. Esa es la clave. Por eso es que cuando nosotros vamos a hacer un ayuno, no solo se trata, lo voy a hacer y ya está, no. O sea, un ayuno es algo voluntario, pero también tiene que ser algo consciente, no sé si me entienden. Y por eso es importante cuando nosotros decidimos ayunar, escoger el tiempo y el momento, porque cuando tú te llenas de palabra, entonces es la clase, va disminuyendo mi carne y creciendo el espíritu. Entonces estoy tan llena del Señor, orando, cantando, llena de las cosas de Dios que realmente logramos someter la carne. Una cosa que es bien importante, con esto ya termino, perdón que te interrumpí, No, Adrianita, no, no, tranquila, que súper. es que el diablo, ¿se acuerdan? Él nos va a tratar de seducir con las cosas del mundo, o sea, nos trata de encantar y apartar, nos va a tratar de manipular, obviamente, con esas cosas. Ojo con lo que les voy a decir. Una de las maneras como el enemigo nos engaña es a través de la comida. Lo que hemos hablado, la glotonería, la gula, los malos hábitos alimenticios. Pero miren cómo es de importante, o sea, porque a través de esos atracones o a través de los excesos en la comida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el diablo está buscando? Al final, el propósito de él va a ser hacernos avergonzarnos delante de la gente porque cuando yo empiezo a comer esos atracones, entonces obviamente subo de peso, me engordo, no me gusta cómo me voy, cómo me veo, ¿sí? Entonces quiere avergonzarme, uno, y segundo, enfermarme, porque al final de cuentas, todas esas atracones, ya sea pasteles, chocolates, grasas, azúcar, ¿qué te va a dar? Sube la presión, tapa las arterias, el colesterol, la diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que entendamos que si bien es cierto, estamos hablando de un ámbito, o moviéndose en un ámbito espiritual, vivimos en lo físico y tenemos que aprender a hacer la diferencia y ser fuertes, valientes y contundentes. Solo eso quería comentar. Gracias, Adri. Perfecto. Hoy yo, la verdad que me medí el tiempo y estaba acabada supuestamente a las 6:55, pero me falta bastante. Entonces, pues Pero ya vamos a terminar casi. en este cuarto. Les dije a todos porque como nos tardamos 15 minutos entre irnos de un lugar a otro, tenemos 15 minutos. Sigue. Ah, bueno, Sí. perfecto. Entonces, eh, el autor, eh, lo que dice Esteban es muy cierto. Acuérdense que dijimos que cuando rompíamos la carne, el que pasa con nuestro espíritu se vuelve más sensibles a esas cosas de Dios. Y ahí es cuando pasa el efecto que nos explicaba ahorita Steph. Entonces, eh, dice que hacía sus ayunos siempre al principio del año y él establecía, pues se explicaba por qué los hacía al principio del año. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Tú oras para entregarle tu día al Señor, ¿cierto? Le entregamos, no quiere decir que te vas a desconectar, oraste ya en la mañana y chao, Señor, hasta mañana en la mañana nos volvemos a ver. No, eso no es así. Yo estoy en comunión y en contacto y hablo con Él y de todo, pero lo primero que yo hago, las oraciones, el decirle, Señor, entrego tu día, lléname de sabiduría, abre mis ojos. Bueno, lo que la oración que cada quien haga, lo que haga cada quien, como lo entregue el día al Señor, pero es lo primero que nosotros hacemos.
Entonces él explica que para él entregarle el año al principio al Señor también es igual de importante. No quiere decir que va a ser el ayuno en enero y ya marzo, de malas, ya, o sea, no importa. No. O sea, le vamos a entregar el principio del año al Señor. Es como entregarle las primicias, mi primer negocio, los primeros. Hay miles de prácticas, prédicas y enseñanzas sobre las primicias para el Señor, ¿cierto? Las primicias. Entonces, cómo establece el curso del resto del año. Él cuenta muchos ejemplos en su libro, como en Free Chapel, cuando empezaron a ayunar, pues él la primera recibió, eh, cuando recibió la primera, él ayunó en enero, pero en noviembre recibió como su primer, por lo que había ayunado, hasta Thanksgiving fue que recibió, pero fue impresionante, impresionante. Entonces, ¿cómo se producen bendiciones durante todo el resto del año? Se producen bendiciones para usted y para su familia, no solo para ustedes, sino para ustedes y sus familias. Y ayunando al principio del año, eh, él le explicaba que hay diferentes, vamos a ver, hay diferentes ayunos y diferentes tiempos. Entonces, ¿cuánto tiempo debo ayunar y qué tan saludable es y qué tipo de ayuno debo hacer? Entonces, él habla de tres tipos de ayunos. Él habla del ayuno absoluto, del ayuno normal y del ayuno parcial. Absoluto. Es extremo, solamente debe hacerse por periodos cortos de tiempo. No se ingiere nada, ni alimento, ni agua, ni nada de nada. Y se debe hacer con una supervisión médica, ¿ok? Como estar, que te monitoreen, que pues hay que tener cuidado, no es así nomás como que, bueno, listo, no como, no bebo agua, no nada, no, hay que tener cuidado. El ayuno normal. El ayuno normal típicamente se abstiene de alimentos de cualquier tipo durante cierto periodo de tiempo y se toma agua, mucha agua, y dependiendo de la situación se puede tomar sopas claras y jugos para mantener como la fuerza. Él contaba en la iglesia en Georgia, en Gainesville, Chick-fil-A, la escuela, la sopa de pollo para que ellos puedan pasar y comprar solo el caldo. Increíble que ya hasta esta cadena de comida lo haga para tantos cristianos que existen, pues, y que ellos puedan tomar, me pareció como, wow, qué increíble. Y está el ayuno parcial, que normalmente implica pasarse sin alimentos ni bebidos concretos durante un largo periodo de tiempo. Ejemplo, el ayuno de Daniel. Daniel comían vegetales, comían frutas, comían todo eso, pero no comían carne, ni panes, ni dulces, ¿cierto? Entonces, el ayuno de Daniel que es tan famoso. El tiempo, ¿cuánto tiempo? Puede variar, pero hay varios números significativos que encontramos en la Biblia. Existe el de 3 días, de 7 días, 21 días, 40 días, mediodía, 24 horas. Chicas, no hay fórmula perfecta, no hay. O sea, no hay que intentar algo que no podemos manejar. No hay que arrancar corriendo la maratón sin haber corrido un 5K, ¿ok? No hay que correr, no hay que hacer un Ironman sin antes haberse tirado a una piscina a entrenar. No hay que hacerlo así. No tenemos que ser héroes. Y esto no es un sacrificio, que les quede claro que esto no es un sacrificio. El único que ha hecho el más grande, ya no hay sacrificio que valga, nada, nada. Lo que tú puedas o yo pueda hacer, nunca no es un sacrificio. Para Dios no significa eso nada. Eso sí, si para ti no significa nada lo que estás ayunando, para Dios tampoco. ¿Ok? Eso sí, estamos como, ay, yo nunca como verduras, listo, perfecto, yes, estoy en ayuno, no como verduras. No, pues, o sea, qué gran maravilla, hello, o sea, por más propósito. Siente hambre, se los prometo, siente, o sea, cuesta, cuesta. Bueno, no tenemos que ser, el Señor mismo
nos irá diciendo si debemos prolongar. Hay veces que uno está en un ayuno y el Señor mismo puede decirle como, hey, yo quiero hacerlo como más días, como que tú lo vas sintiendo, uno lo va sintiendo. Vamos a ver ahora cómo debemos empezar este ayuno, cómo se debe empezar si yo decido hacer el ayuno. El ayuno se empieza siempre con una oración. Se presenta delante de Dios. Le dices a Dios cuál es el propósito espiritual que tienes y siempre pedirle que se haga su voluntad y no la nuestra. Pero ¿qué ofrecemos el ayuno por tal y tal razón? ¿Cierto? Le pedimos que reciba el ayuno como una ofrenda de olor agradable, fragante. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de servirle. Presentamos nuestro propósito y que ya sea que Dios haga o no, conforme sea su santa, soberana y voluntad perfecta. Clarísimo. Otra cosa, chicas, la respuesta o por lo que ayunamos puede suceder de varias formas. Durante el ayuno o después del ayuno o al cabo de un tiempo. O sea, no necesariamente el Señor nos va a escuchar, el Señor va a ver, el Señor va a abrir esa bendición. El Señor, como les dije al principio, donde les dije que era esas bendiciones que se abren del cielo, esa bendición que se abre, pero no sabemos en qué momento va a llegar. Acuérdense que para el Señor no hay tiempo. O sea, lo mismo que fue ayer, hoy, mañana, es una fuente secreta de poder. O sea, esa fuente el Señor lo va a ver y no sabemos en qué momento vaya a responder. Puede ser al principio o no, pero créanme que va a ser oído por el Señor. El ayuno como el de Daniel parcial es un ayuno que casi todo el mundo puede hacer, casi todo el mundo lo puede soportar. No estoy diciendo que sea fácil, pero pues es un ayuno que la mayoría de la gente puede. Y los consejos que nos daba el autor es que, bueno, si no significa nada para ti, eso ya lo hablamos, no significa nada para Dios. Sin estar cambiando, si estamos, si no lo estamos combinando con oración y la palabra, estamos haciendo solo dieta. O sea, lo que decía Estefania, es cierto, este propósito espiritual, pero tenemos que estar alimentándonos todos los días recordarnos que estamos en ayuno. Bueno, Señor, aquí sigo ayunando, aquí estoy firme, creyéndote en tus promesas, orándote, oír alabanzas, estar como más conectada. Si el espíritu está más sensible a esas cosas de Dios, tenemos como que aprovechar esa sensibilidad que estamos teniendo para de verdad poder, así como David, lo que leímos al principio, ese Salmo 42 de David, que era alma mía, o sea, así lo debemos sentir y así debemos tratar de orar. No se condene, aquí no hay condenación de nada. eh, no podemos estar siempre súper. Si vamos a hacer un ayuno de 21 días, les prometo, hay días en que da dolor de cabeza y hay días en que no da dolor de cabeza. Entonces, podemos estar en una alabanza ni nada y estás hasta aquí y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Pero resistan porque tenemos que resistir y tenemos que ser fuertes. Y la oración y una alabanza, solo ponga el radio y ya. Se ponen los audífonos, oye una canción y le prometo que ese espíritu que está dentro de ti te va a dar fuerzas y te va a reanimar. Hay que tomar mucha agua. Puede que les dé dolor de cabeza. Hay unos expertos que dicen que estamos eliminando toxinas o por cualquier otra cosa. Y eh, tengan un beneficio extra. El ayuno siempre es bueno para el cuerpo. El fasting siempre, el fast, es siempre bueno para el cuerpo. Nos saca también de la rutina diaria, envejecemos más lento. Hay muchos beneficios con el ayuno, muchos físicos, pero más espirituales. Pero también hay beneficios físicos. El ayuno es un constante medio para renovarnos constantemente espiritualmente. Nos saca de la rutina, nos ayuda a salir, pero no podemos permitir que el ayuno se vuelva rutinario, que yo ya lo haga
bueno, pues como una rutina lo voy a hacer o como que ya, whatever, como que ayuno y ya, no me cuesta. No, yo debo ir tratando de escalonar. O sea, lo que decimos, voy a correr la maratón, corro el 5, después corro un 10, después voy corriendo 15. Siempre debemos tratar de ser mejores y tratar de llegar a lo más, a ser como Jesús, en todo sentido. Igual pasa con el ayuno. Vamos a empezar poco a poco, pero no podemos permitir que se vuelva rutinario. Eh, pero debemos tener cuidado y no caer en la religiosidad ni hacerlo por hacerlo, ¿cierto? Que ahí es donde caemos otra vez en rutina. Y también se puede ver, esto me encantó, como una forma de adoración a Dios, como un sacrificio vivo que es santo y agradable a Dios. Vamos a leer Romanos 12:1. Y perdón, si alguien ya la encontró, me dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A la muchis. Yo de verdad, es que yo no les puedo explicar. Yo quiero, o sea, yo me quiero mantener en ayuno y no se puede, pero bueno, eso me encantó. Dios desea moverse poderosamente en nuestras vidas. Sus planes para nosotros, o sea, siempre nos van a estar persiguiendo y son buenos, agradables, perfectos. Romanos 12:1, Roxy, 12:1. Son siempre buenos, agradables y perfectos. Y todas ya sabemos que sus planes son mejores que nuestros planes. Entonces, hello. Bueno, ya casi voy a acabar. Ay, Dios, me quedan 5 minutos. Cuando Jesús, esto es maravilloso. Aquí vienen unos ejemplos súper chéveres porque él cuenta muchos ejemplos ya de gente en su iglesia, que en esos yo no voy a entrar porque hay miles y miles de testimonios hermosos, preciosos, maravillosos. Pero hay algo que me encantó. Él antes hacía el ayuno de forma como privada. Y un día el Señor le dijo, no, lo vas a hacer colectivo. O sea, podemos nosotros ayunar colectivamente también. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, o sea, el tiempo y de la manera puede ser individual o también puede ser colectivo. Yo tengo varios testimonios de eso, gracias a mi amiga hermosa, pero ojalá me dé tiempo. Cuando Jesús se encontró con la samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? Él se separó un poco de los discípulos y los mandó a hacer algo y se adelantó y él se encontró con la samaritana. Cuando ellos regresaron venían con comida y le decían, maestro, tú tienes que comer, o sea, ya es hora de que comer. Y él les contestó, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso está en Juan 4, en el 32 al 34. Entonces, Jesús lo tenía claro, él lo tenía clarísimo. Y hay una cosa que tenemos que también tener los ojos bien abiertos, porque hay muchos paralelismos. O sea, tú puedes ir así y podemos ver que hay personas que están muy nutridas en la palabra, conocimiento, llenas de programas eclesiastés, actividades religiosas y estar gravemente desnutridos cuando se trata de las cosas profundas de Dios. Entonces nosotros tenemos que escoger si queremos profundizar en las cosas de Dios o nos queremos quedar solo en la teoría. Reciba y no haga, no haga, no haga. No, o sea, vamos así. Nunca se van a juntar, nunca. Cuando tengamos hambre de Dios, Él nos llenará. Y mientras te tengas más hambre, más recibirás. Y esto lo vemos cuando Dios, ¿se acuerdan cuando esta historia está súper chévere? ¿Se acuerdan cuando David moría de hambre? Moría con sus guerreros y solo había panes que sagrados que no podía comer. Él dejó que David
comiera esos panes. Cuando sus discípulos estaban con él y empezaron a agarrar espigas y comían, ¿se acuerdan que les dije que vamos a regresar a eso? ¡Y! Bueno, cuando regresábamos, él dijo, o sea, los dejó comer. Él sabe cuando nosotros tenemos hambre. Él siempre nos va a saciar y nos va a llenar de más. Siempre, siempre, siempre nos va a llenar de más. Ustedes imagínense su vida como una casa, ¿cierto? Lo único que se ve es la puerta y el frente. La puerta y el frente de la casa es lo que se ve. Ahí es donde recibimos las recompensas. Ahí en la puerta y en el frente recibimos las recompensas. Nadie ve lo que pasa en las habitaciones de atrás y donde oramos. Nuestro Mateo 6:6 de la bienaventuranzas. Cuando estamos orando, ¿dónde estamos? Cierra tu puerta. Me van a decir, Tefi, Gaby, que no se nos olvida cuando José nos enseñó a todos el Mateo 6:6. Todos nuestros hijos ponían Mateo 6:6 en la puerta de sus cuartos. O sea, cuando des, sin que tu mano derecha sepa lo de tu mano izquierda, pues igual es el ayuno. Te vas a vestir de la mejor manera. Ay, no, es que yo no puedo comer, es que vieran, estoy ayunando mucha, es que no se imaginan, imagínense que yo les estuviera dando la prédica así. Bueno, y entonces, ay, perdónenme, es que tengo un dolor de cabeza, es que no tengo fuerza. No, pues qué aburrición. O sea, perdón, qué pereza. No, eso no es así, eso no es agradable. Nunca se puede enterar la gente que tú estás ayunando por cómo te ves vestida, cómo estás hablando, cómo te arreglas. Nosotros no hacemos algo para la gente, lo hacemos en la intimidad, para Dios, para conectarnos con Él. Cuando tú recibes a gente en tu casa, tú arreglas todo lindo, no para que recibas los aplausos de la gente, porque si esos son los que quieren, como dice en Mateo 6, esos son los únicos que vas a recibir. Pero si lo haces como para Dios, vas a recibir tu recompensa al abrir la puerta de la casa, afuera, en público, vas a recibir esa recompensa. En la vida de un cristiano siempre va a haber más ministerio privado que público. Siempre, siempre. Las victorias se ganan en privado, no en público. Por eso el ayuno de cualquiera que hagas, colectivo o individual, es una disciplina privada. Donde hay poca disciplina privada, hay poca recompensa pública. Y bueno, pues me quedaba eh, contarles un testimonio, dos, la verdad, chiquitos, pero como ya terminamos, no me quiero pasar para que podamos recibir la otra prédica. Entonces, yo les prometo empezar el próximo ya entendimos todo lo que es el ayuno y todo, entonces yo prometo empezar con mis testimonios, es que son increíbles, increíbles, maravillosos, y yo sé que estos testimonios, aunque de pronto ya se lo saben, pero eso siempre animan y exhortan a la gente a de verdad decir, wow, yo leía todo lo que él hizo, todo lo que él recibió, y yo decía, no, pues yo también quiero. Entonces, amigas lindas, yo las invito, piénsenlo, a ver si cuando acabamos quieren que hagamos un ayuno, puede ser cortico, grande, colectivo, individual, lo que quieran, pero yo las invito y vamos a seguir hablando en la otra parte, abrir la puerta como abrir una puerta a las promesas de Dios. O sea, es re lindo, puede ser un poco más cortico, un poquito más de ejemplos y de cosas que vemos en la Biblia, pero pues la verdad siempre la vamos a encontrar ahí en la Biblia. Así que las bendigo con toda bendición, las quiero, las adoro. Eh, si no están ayunando todavía, anímense, pero bueno, falta lo mejor la próxima semana. Así que un besote grande, grande a todas. Gracias. Gracias, Adri. Bye.